Creo en el poder de las palabras, al igual que en el poder de las preguntas. Dakini Bienestar Podcast, un espacio para cuestionar, reflexionar y resignificar creencias individuales y colectivas creadas alrededor de diversos temas. Grandioso presente, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Dakini Bienestar Podcast. Y nada, estoy súper emocionada de que en este episodio finalmente pueda traer a este espacio la posibilidad de hablar de un tema, sí, que me parece sumamente importante, sí, y es hablar incluso de un proceso que es natural e inevitable, sí, y que transitamos todos. No es que vamos a llegar a transitar en algún momento, es que ya lo estamos transitando en todo momento, día tras día, y es el envejecimiento, ¿sí? Y que, sin embargo, la forma en cómo lo llegamos a vivir e incluso el cómo lo experimentamos, ¿sí? Está profundamente influenciado no solamente por los factores sociales, culturales, sino también por nuestras creencias. Así que tengo de invitada y el honor de que esté acá en este espacio Susana Ramírez, con las que vamos a profundizar en este tema y quizás transformar nuestra mirada, ¿sí? Así que bienvenida, Susana. Gracias, querida. Bueno, para mí un honor estar aquí por los afectos, por el tiempo, por la profundidad de los caminos. Así que yo feliz, feliz, contenta. Y de venir a hablar de algo que me apasiona, que me gusta muchísimo y que me gustó mucho como lo dijiste. Lo estamos transitando en el día a día. Total. Me gustaría que te pudieses presentar para los que no te conocen, ¿sí? Mi nombre es Susana, soy venezolana, vivo en Chile desde hace un poco más de 7 años. Tengo 55 años. Soy licenciada en administración, mi especialidad es desarrollo organizacional, pero la vida te abre, te abre caminos, o uno se va abriendo caminos en la vida, y me certifiqué como coach en nutrición hace 3 años y medio, y también como instructora de yoga facial hace un poquito más de tiempo. Em, y bueno, y una mujer que va evolucionando y va practicando lo que va encontrando y lo que va aprendiendo y desaprendiendo y viviendo. Em, Soy mamá de 3 varones, em, y bueno, una lectora y una disfrutona de la vida. Me encanta. Y bueno, creo que de repente no lo comentaste, pero bueno, expresaste lo de que trabajas con el tema del yoga facial, pero me gustaría que de repente entrando en el tema sobre el envejecimiento, pudieses contar un poco del cómo ha sido tu trayectoria y el enfoque que le das a este tema en cuanto incluso al envejecimiento, quizás incluso femenino, ¿sí? Claro. Aunque abarca todo, o sea, es un tema para todos, hombres, Sí, mujeres, para todos. niños. Lo que pasa es que voy a decir algo que siempre digo, que lo decía Frida Kahlo, ¿no? Ella se pintaba a sí misma porque era la quien más conocía, ¿no? Entonces, yo hablo siempre desde la mirada, por supuesto, desde mi vivencia, em, y de la mujer, porque es lo que más conozco. Entonces, desde esa mirada siempre hablo mucho, mucho más. ¿Hablamos del envejecimiento desde dónde? ¿Desde la mirada real o desde la políticamente correcta? Desde la mirada real, sí. Te digo esto, ¿sabes por qué? Como para ir entrando en tema. Te digo esto porque estamos en la era digital, una era que amo, que me encanta,
Uy, porque nos ha abierto tantas posibilidades a nivel de conocimiento que yo la amo. Además, no solamente nos ha abierto la posibilidad de conocimiento, sino de podernos conectar, tú en Portugal y yo ahorita en Chile, con Exacto, unas diferencias de hora, este, más de 5 horas creo que tenemos de diferencia. sí, Entonces, yo amo la era digital. Entonces, cuando digo políticamente correcto, el tema del envejecimiento y de la vejez siempre ha sido un tema un poco tabú hablarlo, ¿sí? Porque en líneas generales, estadísticamente hablando, es un proceso que no es fácil hablarlo, no es fácil decirlo y no es fácil admitirlo y mucho menos fácil aceptarlo. No es algo que inventamos nosotros ahorita, esto viene desde la evolución del mundo, de la vida. Eh, si nosotros nos ponemos a ver la evolución del mundo, vamos entendiendo, vamos comprendiendo también por qué en general se le tiene tanto miedo a la vejez, ¿sí? Al vernos viejas, al vernos arrugadas, porque además le tenemos muchas connotaciones, conceptos personales y a nivel de sociedad em, al, al envejecimiento y a la vejez. Entonces, yo digo políticamente correcto porque como en general se le tiene miedo, y es una verdad, que incomoda decirlo, incomoda decirlo porque vamos a tener ese debate, pero espérate, es que a mí no me da miedo envejecer. Cuando uno entra a profundidad a hablar con confianza, entonces uno empieza a decir, oye, sí, a mí me está dando miedo envejecer y no quiero verme arruga y no quiero verme flácida ¿y de dónde y no vienen quiero esos caminar. miedos? ¿De dónde vienen Claro, esos entonces, miedos? Sí, que a veces incluso también son construidos. Si sé que mi cuerpo va a cambiar, mi rostro va a cambiar con los años, no voy a ser la misma no soy la misma de hace 20 años y en 20 años no voy a ser la misma de ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace quizás incluso a veces en ocasiones rechazar la idea de cómo voy a ser de aquí hasta ese entonces? claro, entonces por eso yo hablo paulatinamente con el tema del envejecimiento, porque es un proceso que viene desde como digo, em, desde que se empezó a crear la humanidad, ¿sí? Si nosotros nos vamos para atrás, para atrás, para atrás, vemos que lo máximo que la gente vivía en la prehistoria eran 25 años. Eso fue evolucionando, ¿cierto? 50 años era la vejez máxima. Llegar a los 60 años era la más sabiduría y lo más extenso en la vida, ¿sí? Después eso fue evolucionando y hemos llegado ahorita a un proceso de que estamos viendo personas que viven 100 años. Hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, mi generación se asombraba de ver personas que cumplieran 100 años. Hoy lo estamos viendo más amplitud, que vemos más personas que están cumpliendo 100 años. Y tenemos referencias, referentes. Exactamente, eso, porque Mi lo abuela estamos ahorita viendo. tiene 101 años, ¿sí? Ella trabajó hasta los 97, 98 y yo me digo, wow, o sea, yo me imagino, o sea, yo me veo haciendo todo lo que hago ahora a esa edad. Y qué impresionante ver que se puede crear camino desde la experiencia de otra persona, ¿sí? Claro, y creo que es la sabiduría más grande. Quienes nos estén escuchando probablemente digan, esta mujer va por las ramas, yo, Jackie sabe, Tranquila llego que yo te voy aquí, a dirigir, yo te voy a ir dirigiendo para que no te me pierdas y aprovechar el tiempo. entonces claro, cuando nosotros podemos comprender esa evolución, nos
eso nos permite, cuando nosotros podemos, mejor dicho, cuando nosotros podemos ver esa evolución, nos permite a nosotros comprender de dónde viene ese miedo. Ese miedo no ha sido creado de la nada, ¿sí? Y entonces tenemos muchos referentes, muchos núcleos donde nosotros podemos observar. Por ejemplo, los egipcios. Te hablo de esto porque ha sido tan apasionante para mí buscar información sobre el envejecimiento, para yo primero entenderlo. ¿De dónde venía mi miedo? ¿De dónde venía mi miedo a las arrugas? Porque yo llegué al yoga facial y tiene que ver mucho con eso, con el miedo, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a otras historias, entendemos que efectivamente la vejez en todas las culturas ha sido de alguna forma venerada por la sabiduría, por el conocimiento. Sin embargo, a nivel físico, siempre ha sido relegado. En la historia, por ejemplo, de los egipcios, ¿cómo dibujaban ellos las figuras? ¿Tú ves algún viejo achacoso, arrugado? Eso casi no se ve en esos dibujos. Se ven cuerpos estilizados, juveniles, fuertes. Entonces, la idea que nosotros tenemos hoy concebida con respecto al envejecimiento tiene su raíz, tiene sus miedos. Y ahí viene. Hoy en día, en esta era digital, donde tenemos tantas posibilidades, y digo tantas posibilidades porque hay información a un clic. Nosotros tenemos una información. Entonces eso nos permite cuestionarnos. Y cuando nosotros nos cuestionamos, nos hacemos preguntas y nos decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué yo no puedo cambiar esto? ¿Y por qué yo no puedo hacer esto para lograr aquello que desea uno, que fue creado, que fue sembrado, que fue aprendido? Eso nos puede dar para otra conversa, ¿no? Sí. Pero es Mm. lo que hay, es lo que existe. Entonces, cuando nosotros nos permitimos ver eso, nos permitimos también cuestionarnos y de ahí, en lo particular, ese miedo, no lo entendía cuando yo tenía 30 años, yo no lo comprendía, no lo veía, sino que en mi cabeza estaba instalado que ser vieja era feo, era pobreza, era arrugas, era inutilidad, este, era que ya no estabas para la sociedad, que no podías rehacer tu vida, que no tenías chance para más nada, porque eso estaba instaurado, no de la nada, sino de una evolución, se ha ido transformando. O sea, cuando nosotros podemos ver eso, podemos decir, es que de ahí viene la cosa. Por eso vemos mucha gente después de los 50 años, muchas veces hasta rechazando ciertas propuestas de cambio. Como dicen aquí en Chile, la teja cae cuando cae. Comprendemos cuando sentimos el golpe en la cabeza y decimos, mire, es que es por ahí. Y eso puede pasar a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, ¿sí? Cuando se nos abre la posibilidad de mirar de otra manera. Cuando yo me vi mis arrugas, porque yo me reía y apretaba toda la cara, entonces yo me reía y yo tenía 1500 arrugas aquí en la nariz. Cuando alguien me dijo, Susana, tienes demasiadas arrugas en la nariz, ¿qué vino a mi creencia? Inmediatamente se activó el miedo a, ¿qué hago? Entonces, ahí uno recurre a las personas a las que tú confías y yo recurrí a mi madre, que era una mujer que se cuidó muchísimo su cuerpo físico y empecé a darme masaje. Entonces, claro, yo desde los 30 años hasta los 55 que tengo hoy día, es una práctica que es habitual en mi vida y es un hábito de darme mis masajes. Se empieza a abrir un camino sin saberlo, porque a veces los caminos se abren y uno no tiene
el completo significado. ¿Por qué se abrió? ¿Para dónde se abrió? Ni siquiera muchas veces estamos conscientes de que se está abriendo una posibilidad. Entonces, esa puerta en ese momento se abrió para mí y ella me decía algo que siempre me daba mucha risa, que ella me decía, ríete como Lupita Ferrer. Lupita Ferrer es una actriz venezolana que tiene ahorita como 80 y tantos años y entonces ella en su actuar, eh, ella se reía y se reía sin arrugarse, ¿no? Entonces ella me decía, ríete como ella. Eso empezó a instalarse en mi cabeza y con con los sucesos del día a día, con el aprendizaje del día a día y con la información que uno va teniendo en las experiencias, de yo entender que las emociones también se veían en nuestra cara, fuera la risa, fuera la duda, fuera el asombro, fuera la tristeza, ¿sí? El sentimiento X que fuera, muchas veces lo vemos reflejado en nuestra cara. Cuando dudamos, y entonces empezamos a fruncir el ceño. No, y también, también, o sea, el ver un rostro también nos puede dar como una idea de los estados emocionales que se suelen mantener, ¿sí? Literal, Por lo como tú general, dices, de sí. repente puede ser una persona que quizás no se enoja mucho, pero quién sabe todo lo que está pasando internamente, que suele tener esta actitud y esta mirada que, bueno, va Ujú. creando como o afianzando esas particularidades faciales. Claro. Y por supuesto, hoy día sé que una arruga se crea o se vuelve visual después, entre 3 a 5 años, haciendo el mismo gesto. Entonces, si nosotros desde pequeños, desde adolescentes, comenzamos, eso que tú dices, esa emoción por dentro o ese resguardar esa emoción y lo reflejamos en nuestro rostro, se va haciendo y se va haciendo, y por eso a veces vemos personas 28, 30, 35 años con una arruga en su frente, una arruga entre sus cejas, unas patitas de gallos más pronunciadas, y yo digo que son arruguitas antes de tiempo, porque las arrugas van a llegar en algún momento si estamos vivos, ¿sí? Si estamos vivos. Probablemente lleguen, porque hay gente que yo estoy viendo hoy en día que tienen 70 años y no tienen arrugas. Bueno, claro, por supuesto, ahí entra otras cosas, la genética, el clima, el país donde vive, la cultura familiar y la cultura en la sociedad de la que es parte, ¿sí? Eh, Obviamente que tiene que ver con nacionalidades, que tiene que ver con pHs de cuerpo. No es lo mismo una mujer extremadamente blanca que viva en un hemisferio del mundo donde el sol prácticamente quizás no se sienta tanto porque hay muchas nubes, pero entonces llega más rápido a la piel. Las personas más blancas no envejecen igual que una persona mucho más morena o negra, ¿sí? Entonces, eso también tiene que ver, mucho tiene que ver. Y eso también tiene que ver con el entendimiento de cómo va envejeciendo alguien y qué miedo se le tiene a la vejez. También tiene que ver con el tema de la sociedad en la que estamos. Entonces, en lo particular, yo lo empecé a experimentar desde el miedo y desde la creencia que yo tenía con respecto a la vejez. Hoy día, afortunadamente, no tengo esa misma creencia y seguramente dentro de 5 años, 10 años más, si papá Dios permite que esté viva, de estar pensando distinto, estaré haciendo cosas distintas, estaré entendiendo el proceso y mi proceso de una forma distinta. Todo eso, experiencias de la vida, que no son los años los que nos da a nosotros el conocimiento, pero los años nos permiten vivir experiencias, ¿sí? Entre más tiempo tengamos vivos, más tiempo tenemos la posibilidad de vivir experiencias. Y recalco eso, la posibilidad de vivir experiencias, porque hay personas
que tienen 40, 50, 60 años, que este, cumplen años, simplemente. Cumplen años nada más. Entonces, la sabiduría no nos la edad, pero sí nos permite, sí nos da la oportunidad de experienciar en esa vida. Y eso, por supuesto, todas las experiencias de la vida me han ido abriendo la posibilidad de ir aprendiendo y estar en esta era digital nos permite a nosotros aportar ciertos aprendizajes. Y por ejemplo, ahora, si te digo que de repente si existe una experiencia o una anécdota personal que de cierta forma te haya motivado como a enfocarte en este tema, en esta área y trabajar desde ese campo, ¿cuál sería? Mi madre, mi madre que sufrió de Alzheimer, este, esa vivencia me abrió todas las posibilidades, eh, todas las posibilidades que he vivido hasta hoy día. Em, Me hizo cuestionar demasiado, me hizo experimentar muchas emociones, desde la rabia, desde la impotencia, desde el enojo, em, porque para mí, todas las enfermedades son tristes, son dolorosas, pero el Alzheimer para mí es de las enfermedades más profundamente tristes, porque pierden la capacidad de encontrar un ancla, un referente para poder seguir evolucionando. Entonces el Alzheimer es todas las enfermedades que minimizan la posibilidad de recordar eh, es- son muy tristes porque no puedes anclar ninguna herramienta para sanar. Claro. Se hace muy complicado. ¿Cómo le dices a alguien, respira, está aquí presente? No está. Es casi imposible. Son microsegundos, dependiendo del grado, ¿no? Del Alzheimer que tenga. Y con mi mamá cuando se agudizó tanto, eran segundos, muy rápido, un minuto cuando mucho. Entonces, eso me empezó a mí a remover cosas, a buscar cosas, a entender por qué eso le había pasado a ella y qué era lo que yo no quería que me pasara a mí. Yo no sé eh, si eso llegase a pasarme. Yo no lo sé porque no sé qué va a pasar en el futuro. Lo que sí sé es que si yo cambio hábitos desde mi alimentación, desde la conciencia, desde permitirme hacer cosas para mí, yo estaré minimizando las posibilidades que eso suceda. ¿Va a suceder o no va a suceder? No lo sé. Pero yo sí estoy haciendo todo lo que está en mi conciencia, en mi aprendizaje, estoy haciendo todo lo que creo que pudiera minimizar ese proceso, minimizar las posibilidades de que eso suceda. Y además de eso, em, puedo también ser un canal de cuestionamientos para otras personas em, que pudieran estar pasando por lo mismo, que también se estén haciendo cuestionamientos con respecto a cómo quieren vivir, porque no es llegar a los 100 años, a los 80, a los 70, sino cómo queremos nosotros llegar a esa edad, ¿sí? Mi mamá vivió hasta los 75 años, este, pero en unas condiciones
sobre todo los 3 últimos años, eh, y el último año sobre todo. Yo creo que no nos gustaría a ninguno. Entonces, eso abrió otras posibilidades, eso abrió otras miradas, aparte de las mías personales, de mis propias vivencias, de mis propios dolores. Este, y cuando emigro, eh, a los 2 meses ella deja este plano terrenal y, y empieza también ese cuestionamiento en mi vida, a otro país donde entran todos los miedos, eh, eh, donde se encuentra uno piedras en el camino, como debe ser, porque así es la vida. Y entonces uno empieza a cuestionarse y empieza a llegarte información, y como uno está dispuesto a que esa información haga cosas en uno, porque no es encontrar información, sino que esa información realmente uno la haga cosas con ella, ¿sí? Claro. Eh, yo llegué a un sobrepeso en el 2020 por razones emocionales, había quedado sin trabajo, estaba en un proceso personal, y bueno, ya vi que me gusta comer mucho y me gusta la comida. Yo no es que tuve un trauma desde niña, no tuve ese trauma, pero estaba viviendo un proceso, y como nosotras, el ser humano, en todas las etapas de su vida, tiene procesos, no solamente son los de niños, ¿sí? No solamente son los del 1 a 7 años, que uno va creando traumas, no, uno puede crear traumas en la adolescencia, en la adultez, en hoy mismo, puede estar creando un trauma si algo este, que no esperado, que nos saque profundamente de nuestro ser, puede crearnos un trauma o un dolor muy profundo. Entonces, aumenté más de 15 kilos, yo no me había dado cuenta de cómo estaba con el sobrepeso, y empecé a cuestionarme, vi en una foto, no me gusté, yo dije, no me gusto. Y ahí empezó la evolución y a llegar mi información en la cual ya yo estaba preparada para recibir. Era la información de la alimentación y de cómo eso podía minimizar las posibilidades de que a mí me diera un Alzheimer a través de la alimentación. Sí. Entonces, empecé a entender, son cosas que afortunadamente en esta era digital tenemos la posibilidad de llegar a estudios científicos. Hace 20 años atrás no, ni siquiera hace 10 años atrás. Aparte de eso, hoy en día hay más posibilidades de hacer estudios científicos con más rapidez que hace 20 años tampoco había. A veces yo cuestiono cuando nos ponemos impacientes y decimos, bueno, pero de eso no hay un estudio científico. Y entonces uno dice, bueno, un estudio científico no se hace tan rápido, No, y yo es también un proceso. a veces también pienso como que, bueno, quizás no hay mejor estudio científico que el estudio propio, ¿sí? La experiencia, sin duda. Entonces, claro, me gustaría que de repente pudieses, de repente adentrándonos un poco más en el tema del envejecimiento, tomando en consideración, bueno, tu propia experiencia personal y también sabiendo que, bueno, acompañas a mujeres en ese proceso, cuáles son como las principales creencias que terminan como moviendo dentro del espacio, que hacen que se genere como ese temor a ese proceso, sabiendo que, sin duda alguna, las experiencias cercanas de las personas que hemos visto envejecer influye, ¿sí? Y también sabiendo que, bueno, también, bueno, comprendiendo de qué es realmente el envejecimiento, que es un proceso natural, fisiológicamente estamos envejeciendo, ¿sí? A nivel celular, nuestro cuerpo está cambiando día tras día, hora tras hora, segundo a segundo, literal, y no nos damos ni cuenta. Entonces, Ujú. claro, para ir un poco más hacia el punto, en este caso como que, bueno, ¿qué creencias, quizás dos creencias, como que hayan sido como las más marcadas en este proceso, quizás combinándolo con la parte personal?
y en este proceso de acompañar a otras mujeres en torno a este tema? ¿Cuáles han sido? Bueno, primero verse viejas. ¿Qué significa verse viejas? Arrugadas, con flacidez, O le algunas con colocan sobrepeso. la connotación de feo. Claro, 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 claro. Porque además vivimos también las redes sociales, como todo, tiene su lado A y su lado B, como los discos de vinil, de vinilo. En mi época se usaban mucho, lado A y lado B. Habían unas canciones de un lado y del otro lado habían otras. Bueno, Sí, el las redes café, sociales también lo tienen. total. Las redes sociales también lo tienen. Tienen su lado bueno y su lado que no es tan bueno. Em, Cuando vemos cuerpos tan perfectos, cuando vemos y inconscientemente nos vamos comparando, eh, y eso puede de alguna manera llevar a muchas mujeres a cuestionarse de cómo no se quieren ver, ¿sí? Cómo no se quieren ver en su cuerpo. Entonces, aceptar su cuerpo, aceptar su anatomía, aceptar su proceso, es un proceso, es un proceso. Es un proceso que va cambiando a la medida que nos vamos permitiendo cuestionarnos. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo este miedo? ¿Cuáles han sido mis referentes? ¿Cuál ha sido mi vivencia? ¿Cuál ha sido la historia de mi familia? ¿Sí? Si yo vi en lo personal que una persona que fue tan extremadamente fuerte eh, y llegó a tener Alzheimer, eso me activa a mí un miedo terrible o me activaba a mí un miedo terrible a llegar a ser vieja. Entonces, ir comprendiendo también cuál es la historia que tenemos nosotros, la más cercana, ¿sí? Y entonces empezamos a ver las posibilidades que hay con otras. Em, pero eso va a ir cambiando según cómo nosotros vayamos también entendiendo la información que nos va llegando, ¿sí? Si la vemos desde el reproche o si la vemos desde em, la posibilidad a cambiar lo que tenga que ser cambiado. ¿Ok? Total. Entonces, eso va a repercutir. A mí me encantaría tener una varita mágica cuando me llegan esas mujeres y, y se desnudan para poder decir, ¿sabes qué? Tengo miedo a envejecer. Porque admitirlo pareciera que te van a juzgar, y por eso lo dije al principio, hablamos desde lo políticamente correcto, que es decir, yo acepto la vejez porque yo entiendo que es un proceso natural, que es una cosa que es maravillosa, que me va a dar sabiduría. No es así, no, No, que no se acepta así. incluso también, o sea, yo pienso que ese miedo siempre va a estar allí, porque no solamente van a estar los miedos propios, sino también como lo decíamos al inicio, como que todo este constructo que se ha ido creando en cuanto a ideas, creencias del cómo debería de ser el proceso, de cómo ha sido. Entonces yo pienso que también es importante para poder avanzar, ¿sí? Y transitar ese proceso de la forma más amable posible, es trabajando nuestra mentalidad, ¿sí? Sin ¿Ves? duda, Y sin comprender duda, también ese rechazo, ese miedo que puede existir, porque para todos es diferente, ¿sí? No existe solo una forma como tal, sino que para todos se vivencia de una forma diferente, es como yo puedo observar el origen, de dónde viene, ¿sí? Esta idea, este miedo, este rechazo, y quizás desde ese lugar la mirada y la comprensión transforma la forma en cómo yo decido vivir eso que está allí y que está sucediendo a cada rato, ¿sí? es inevitable, Y es que es inevitable. inevitable, no, no ¿Eh? existe, no sé, no hay algo que uno diga, detén el envejecimiento porque no lo vas a detener. Probablemente vas a ralentizar los efectos que suceden en el proceso. Vas a ralentizar las arrugas, vas a ralentizar lo que tú dijiste, el envejecimiento celular a través de hábitos. Eso lo puedes ralentizar. Pero no vas a detener un proceso que es natural. No existe. Hoy en día, mira, Kimi, yo no sé si dentro de 20 años, este,
Inventan una pastilla que te deje, ¿qué edad te gustaste más? ¿A los 25 te gustaste más? A los 25 te quedaste. No sé, ¿te gustaste más a los 40? Te quedaste a los 40. Eso no existe ahorita, pero uno nunca sabe. Fíjate que he creado nubes para hacer lluvia, entonces yo no sé, no lo sé. Este, pero ahorita eso no se puede detener. Al menos que, bueno, hay un chico, hay un tipo en Estados Unidos que está haciendo un experimento eh, que es supuestamente detener el tiempo, que supuestamente se ve más joven que el hijo y tiene como 40 y tantos años, Claro, pero ¿a qué eh, estrés ha estado gasta dos sometido millones de el cuerpo? dólares. Yo lo he visto, sí, pero Y, y además de eso gasta 2 millones de dólares. Entonces, ¿cuántos humanos que tenemos 2 millones de dólares, ¿no? no, no solo eso, sino de repente todo lo que tiene que hacer para mantener eso y de cierta forma no tener tiempo para disfrutar su vida, compartir su familia. Al final yo digo, bueno, hasta qué el punto realmente es rentable. Y por ejemplo, tú Oh, ahorita estás hablando como de los hábitos, que pienso yo que al final también son como estrategias, ¿vale? Que en este caso, bueno, ayudan, sí, a esa posibilidad de que el proceso de envejecimiento quizás sea mucho más lento, ¿sí? O a sí, promover sí, quizás esa posibilidad de sentirnos como joviales, saludables por mayor tiempo. Entonces me gustaría que de repente pudieses compartir qué hábitos consideras que pueden ser como importantes en este proceso, que al final es de autocuidado, ¿sí? totalmente, totalmente. Bueno, para terminar la pregunta que me hiciste de las dos creencias, eso. Lo que más se repite en las mujeres, tengo miedo a envejecer, y eso es una verdad, aunque lo queramos ocultar, a través de una verdad políticamente correcta, ¿sí? Ok. Eso es una verdad. Por supuesto que se une con el rechazo de la sociedad a la que somos parte. Entonces, hay dos creencias allí, la personal y la que se hace colectiva. ¿Cómo vamos cambiando eso? Primero, desde una aceptación, entender que eso no lo podemos cambiar. Yo no puedo detener el envejecimiento, y además de eso, que estoy dispuesta yo a hacer para cambiar de alguna manera ese proceso. ¿Ok? Entonces, eh, observar de dónde viene mi miedo, porque yo le tengo tanto miedo a envejecer. Eh, y pueden ser por muchas cosas, que no me van a aceptar, que me divorcié y tengo 50 años y nadie me va a ver porque que mis amigas se ven más jóvenes que yo. Pueden haber razones, millones como personas existimos en el mundo. Entonces, número uno, la creencia que más se repite y es una verdad. Y si no fuera así, la, la palabra antienvejecimiento no fuera una de las palabras que más se encuentra en las redes sociales, en la web. O sea, si no fuera así. Entonces, entender de dónde viene mi miedo y cómo puedo yo ir trabajando ese miedo. Ese sería uno de los, digamos, em, pasos. Ay, no sé si decirle pasos, porque no hay algo que uno pueda decir, a esta edad tienes que hacer eso, no, sino que la información va llegando, y cuando va llegando uno tiene que ir aprovechando esa información para entonces llevarla a cabo. Em, Hacerse preguntas. ¿Por qué tengo miedo? ¿Para qué quiero cuidarme? ¿Para qué quiero que mi cuerpo esté más sano? ¿Para qué quiero tener yo estos kilos de más? ¿Por qué no me permito hacer cosas que me van a mí a dar la posibilidad de vivir con más vitalidad? ¿Por qué yo tengo metida en mi cabeza que si tengo 55 años, yo voy a decir me siento de 20? ¿Cómo realmente yo me sentía de 20? ¿De verdad yo a los 20 años me sentía tan segura como yo me siento hoy día? ¿Realmente? ¿Por qué no vamos cambiando ese diálogo que nos hemos repetido por años y por años?
Vemos muchas veces como muchas mujeres dicen, tengo 50, tengo 40 y me siento de 20. ¿Cómo te sentías tú de 20? ¿En qué área te sentías como te sientes hoy día a los 20? Cuando estabas corriendo, cuando estabas haciendo ejercicio, cuando te estabas vinculando con tus padres, cuando te estabas vinculando con tus amigos, con tu primer novio. ¿Cómo era tu seguridad a los 20? ¿Cómo era tu seguridad a los 30? Entonces, cuando vamos cambiando, nos permitimos cambiar, ese diálogo que venimos repitiendo mucho tiempo, se abren todas las posibilidades para nosotros empezar a cambiar este hábito, que no solamente es el hábito de comer bien o de hacer ejercicio, sino de cómo nos hablamos, cómo es el día a día, qué es lo que yo hago primero y qué es lo que yo estoy dispuesta a hacer. Por ejemplo, yo no me voy a dejar de tomar un café, aunque hay mucha información, probablemente dentro de 5 años, lo primero que yo haga en la mañana, bueno, yo me tomo el agua y después el café, pero no me tomo un café, pero ahorita esa información en mi cabeza todavía retumba. Entonces, que no deje de retumbar a esa información que llega y se tropieza con la pared del yo quiero, porque a mí me hace bien el café, porque además yo le encuentro de significados en mi vida, y entonces la información que me está llegando ahorita, que tanto café, menopausia, no es tan bueno, porque entonces está chocando con la creencia que yo tengo. Entonces, es ir explorando desde desde el nivel muy personal, hacerse preguntas, ¿por qué yo tengo miedo a aceptar algo que es inevitable? ¿Y qué puedo yo hacer para ir transformando ese miedo y para ir ralentizando lo que no quiero que se vea? Por allí va la cosa. Y podemos hablar, el tema del envejecimiento tiene muchas, en todas las áreas de la vida hay un ruido. Puede hacer un ruido, puede hacer un ruido. Y puede hacer un ruido por, como te digo, yo he tenido mujeres que se han recién divorciado, se han recién separado, tienen 50 años y piensan que no van a volver a rehacer su vida porque se están viendo viejas. Porque hay unas personas más jóvenes que no le van a dar oportunidad. ¿Ok? No lo estoy hablando por hablar, lo estoy diciendo porque me ha pasado, porque lo he visto, porque lo he escuchado y porque las he acompañado en otra área, en la laboral, y que a mí también me pasó. 45 años, pocos espacios laborales empiezan a abrirse. ¿Por qué? Bueno, porque hay más gente más joven, porque hay una creencia que no sirves, y ya tus ideas están obsoletas. Entonces, hay que observar. Oh, mira, pero aquí también me está afectando el tema del envejecimiento. Yo no quiero ser viejo porque voy a dejar de ser productivo. Entonces, entender en qué área de mi vida a mí el tema del envejecimiento me está afectando. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Y qué cosas puedo yo hacer para ir cambiando? Por eso ahorita vemos mucha gente mayores de 45 años siendo emprendedores, porque están cambiando también. Dice, si la vida sigue, si la vida continúa, ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a quedar aquí llorando, este, adolorida por este proceso. Entonces, es observar, porque el tema del envejecimiento puede tocar cualquiera de las áreas. La mujer, wow, 35 años. ¿Y si no tengo hijos? Y si yo llego a los 40 años y después no puedo tener hijos? Y empieza un miedo a envejecer allí. Y no quiere ser vieja. Por No, y eso, no entonces lo lo que vemos, y no lo vemos, y sin duda alguna tiene conexión con el tema del envejecimiento. Pero pienso que sin duda alguna, como tú también lo estabas expresando, al final va en conexión con que, bueno, a que nos podamos abrir a explorar esa incomodidad, ¿sí? Ver lo que esa incomodidad tiene para decirnos en vez de simplemente no habitar las preguntas o poder darle espacio a eso que pensamos o de explorar qué es eso que pensamos sobre este tema, ¿sí? sí, Yo sé que de sí, repente, bueno, tú trabajas eh,
con el yoga facial, los masajes faciales. Entonces me gustaría que pudieses abarcar o comentar un poco sobre este tema, que también es uno de esos hábitos que se pueden cultivar para ese proceso, bueno, no solamente de autocuidado, sino también de, bueno, de darle como esa salud, ¿sí? A nuestro rostro que muchas veces suele ser como olvidado, ¿sí? Sí, sí. Em, dijiste algo ahorita, es ese proceso, entenderlo para ver qué está en mi camino poder hacer. ¿Sí? Em, Efectivamente, mi proceso con el autocuidado con la cara comienza desde los 30 años a darme masaje. Hoy día entiendo que las emociones se ven físicamente en la cara, muchos generalmente, no quiero ser como que hacer una sentencia de eso, ¿no? Pero es muy probable que eso pase. Entonces, yo acompaño a las mujeres a observar las emociones y cómo esas emociones nosotras podemos de alguna manera no controlar, pero sí vamos observando, minimizando algunas cosas que sí están en nuestras manos, ¿ok? Como arrugar la cara, por qué yo estoy arrugando la frente, de dónde vino, por qué vino. Y aparte de eso, cuando empecé a experimentar el tema de la alimentación, eh, que yo no lo sabía, el tema llegó a mí, a mi vida, la información de la proteína y entendí que la proteína hacía algo maravilloso con los músculos del cuerpo y entonces me di cuenta que en mi vida, en mi cuerpo, habían hecho unos cambios a nivel de fortalecer la musculatura de la cara. No hay evidencia científica a nivel macro, pero ya con una sola persona hay varios estudios científicos, ¿sí? Existen. Y hay estudios científicos que pueden ser de una sola persona. Entonces, yo digo que yo soy mi propio estudio científico, científicamente comprobado por mí, que cuando empiezas a masajear tu cara, cuando empiezas a observar tus emociones, empiezas a observar tus gestos, empiezas a ralentizar las muestras físicas de la vejez a nivel físico. Pero cuando también empiezas a observar que estás colocando en tu plato, es lo cotidiano que tú colocas en tu plato, que es lo cotidiano con lo que tú te alimentas, también tiene mucho que ver con el reflejo de nuestra piel, de nuestra cara, ¿sí? Generalmente, como digo, no quiero hacer una sentencia de que eso siempre es así, porque obviamente entran muchos, entran muchos por qué en nuestro proceso de envejecimiento. Entonces, em, eh, integrar estos hábitos parte de que el yoga facial para mí, que yo no había querido llamarlo yoga facial, pero después yo entendí que el mío, lo que yo estaba dando, era también desde la intención y desde una profunda observación de lo que siento, y eso para mí es el yoga en general, ¿no? Observar mi cuerpo, lo que siento, eh, lo que estoy, cómo está mi respiración, y todo eso yo lo doy en mi proceso, que ahora incluyo alimentación. No lo doy separado porque sé que una cosa conecta con la otra. Entonces, hacer los ejercicios, que yo sé que muchos dermatólogos no lo creen y mucha gente no lo cree, pero yo sí creo que haciendo ejercicios en nuestra cara, podemos mantener por más tiempo fortalecidos los músculos y entonces minimizamos la aparición de la flacidez que va a llegar por más tiempo. Puedo decir que podemos llegar a los 55 años con mínima flacidez facial. Y lo digo antes de tiempo. Va a llegar a los 60, a los 70, no lo sé. Este, obviamente ya yo no tengo la misma este, fortaleza en los músculos que cuando tenía 20. Eso es una verdad. ¿Qué hago? Me pongo a llorar, lo acepto y hago cosas para sentirme mejor. Yo
creo que ahí está mucho la base, en cómo nosotros aceptamos los acepto, lo acepto desde el dolor o lo acepto para decir, ah, pero yo puedo hacer estas cosas para cambiar. No me resigno, sino que busco la manera de sentirme mejor en lo único que nos pertenece, que no nos podemos mudar, que es nuestro cuerpo, que es nuestra cara. Nos podemos mudar de país, nos podemos mudar de casa, nos podemos mudar de vínculos, pero no nos podemos mudar de este cuerpito que nosotros tenemos hasta que nos muramos, pues. Entonces, si cuidamos nuestra casa, si limpiamos el baño, si limpiamos la cocina, si arreglamos, si invertimos, cambiamos fachadas en la casa, ¿por qué no hacerlo con nuestro hogar, que es nuestro cuerpo, desde el más profundo amor, que no me importa de dónde viene la motivación a hacerlo? No, que no me gusto. ¿Es válido? Es válido que no te guste. Ven y vamos a transformar desde dónde estás mirándote, desde dónde estás viendo ese no gustarte. Pero eso que te activa es maravilloso. Ah, que me despeché y quiero ir al gimnasio para ponerme buenota, que quiero salir al mundo y buscarme un nuevo novio, válido, bienvenida sea. Eso que te activó, estoy segura que te va a abrir otras posibilidades para que puedas mirar de otra manera. No importa el por qué, no importa por qué lo comenzaste. Lo que importa es el proceso que va sucediendo y lo que vas sintiendo en el proceso de cambio. Eso sí es lo que importa. Y en eso sí nos tenemos que enfocar. Importa, yo siempre digo, a mí me importa un comino, sí, no que no me amo. ¿Cómo entiendes tú el amor? Vamos, ven para acá y vamos a observar desde dónde estás viendo tú ese que no te ama. O aquella no se ama porque no se cuida. Ven para acá y vamos a ver desde dónde tú estás mirando a aquella que tú dices que no se ama. Entonces, cuando vamos experimentándonos, tenemos todas las posibilidades Total. abiertas. Tenemos muchas puertas. Bueno, vamos abriendo, no podemos abrirlas todas al mismo tiempo. Podemos abrir, pero no podemos mente lo que hay Claro, dentro de ellas. toma tiempo. Se van abriendo. Exacto, Entonces exactamente. combinas el yoga facial con ejercicios y alimentación. Creo que eso es para mí, es la triada más, más idónea para ir transitando y en ese tránsito ir observando, viendo eh, qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar, qué puedo aceptar y qué no me resigno a aceptar. Y ojalá podamos quedarnos con lo que está bajo nuestro control y saber que igual nuestras acciones, Siempre. de cierta forma, nos están llevando a algún lugar, ¿sí? Y que incluso, bueno, transformar es eso, la mirada, ¿vale? Quizás transformando la mirada y observándonos desde ese día a día con amabilidad. Yo siempre me gusta mucho usar esta palabra, no de una forma positiva, porque de positivo pienso que en todo podemos encontrar algo positivo, pero también depende la mirada y la forma en cómo nosotros decidimos abordar y abrazar esa situación, ¿sí? Lo que surge, lo que sucede y lo que el cómo nos impacta, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si me gustaría que de repente pudieses comentar cómo te pueden conseguir en las redes para ir cerrando su. Y en este caso, bueno, si el servicio que ofreces es de manera personalizada o es de manera grupal, ¿cómo es tu proceso de acompañamiento en función a abordar este tema? Bueno, primero, gracias por la invitación. Ojalá podamos llegar a muchas mujeres y hombres también que nos escuchen a cuestionarse y a mirar el proceso de envejecimiento como la mayor posibilidad a vivir muchas cosas y a experimentarlo. Me consiguen como mujer sin edad, me llamo mujer sin edad, no porque la niegue, sino porque ella no me limita. Y así se creó desde esa mirada. Eh, Eso nos puede llevar otra hora, hablar de cómo se creó. Pero
Hoy día es, eh, aboca eso, pues, a mirar que la edad es un número que no nos puede limitar a vivir y experimentar que la vida es una alegría. Me consiguen en las redes sociales como Mujer Sin Edad, tanto en YouTube, me activé en YouTube, en TikTok y en Instagram. Yo estoy dando programas ahorita en este momento, programas personalizados, donde acompaño a mujeres a adelgazar y a la vez a minimizar las posibilidades de una flacidez facial que generalmente sucede cuando perdemos de peso. ¿Ok? Em, y bueno, y es un acompañamiento diario, y un acompañamiento donde no solamente vemos los ejercicios y hay un plan de alimentación, sino que profundizamos en ese día a día, en los hábitos, en cómo nos hablamos, en lo que nos decimos, en esas rutinas que hacemos todos los días y que nos llevan a tener los hábitos. Entonces es un acompañamiento de 7 semanas, a veces se extiende mucho más, porque bueno, porque el proceso del autoconocimiento este, es largo, es eterno, y bueno, a veces se extiende un poquito más porque siempre hay para qué y los para qué van cambiando en el momento que uno va experimentando. Por eso yo digo que cuando llegan a mí, llegan con un para esto o por esto, pero en el transcurso del proceso se cambia la mirada y por supuesto se cambia la respuesta. Total, totalmente. No, y también al mismo tiempo cambia la forma de vivir. Claro, claro. Hay una frase que me gusta mucho, yo creo que tú me la has escuchado muchas veces y tú también creo que la dices, cuando la vida, cuando tú te crees que sabes todas las respuestas, la vida viene y te cambia todas las preguntas. Entonces, cuando nosotros entramos a un proceso de autocuidado, un proceso de cambio, a un taller, a un acompañamiento psicológico, terapéutico. Entramos con una idea, este, pero van cambiando y por lo tanto las respuestas van cambiando. Sí, total. Bueno, Su, agradecida, sí, de tu Oh, apertura pues para a estar en ti, el episodio del día de hoy. Y nada, gracias. tú sabes que yo te admiro esa visión de vivir desde ese lugar, sí, en donde incluso también nos vamos cuestionando y nos vamos transformando desde ese cuestionar y esa mirada, sí, de darnos esa posibilidad de abrazar ese proceso que es natural. De ser honestas. Yo creo que en el momento que somos honestas, y por eso yo digo, yo no me gusta señalar cuando alguna mujer muy íntimamente me dice, tengo miedo a envejecer, porque sería muy, muy tonto de mi parte poder hacer un juicio cuando yo misma lo he sentido. Entonces es maravilloso cuando podemos ser honestas con nosotras mismas, no tenemos que gritarlo al mundo, pero sí honestas, sí gritárnoslo a nosotras mismas. Y ahí eso nos va a dar a nosotros las posibilidades de encontrar las herramientas que necesitamos en ese momento para transitar lo que tengamos que transitar. Es así. Bueno, para todos los que se tomaron el tiempo de llegar hasta el final de este episodio, gracias. Sí, igual no duden en escribirle a Susana cualquier duda, cualquier cosa que les vaya surgiendo en función a este tema, incluso de tener la apertura de iniciar un proceso con ella. Sí, siento que tiene bastante para aportar en cuanto a esta mirada de transformar, ¿sí? La forma en cómo observamos el envejecimiento en nuestra vida. Y bueno, agradecida de que sigan aquí semana tras semana en cada uno de los episodios, recibir su feedback, ¿sí? Y en este caso, bueno, ahí les estaré hablando muy pronto. Gracias, Su. Gracias a ti, querida. Abrazos a todos, gracias.